Lecciones de Escuela Sabática del tercer trimestre de 2020. Lección número 5. Testificar con el poder del Espíritu. Versículo para memorizar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Antes de ascender al cielo, Jesús ordenó a los primeros creyentes: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Para los cristianos de la iglesia primitiva, esta debió ser una misión imposible. Comparados con la población del mundo conocido hasta entonces, eran muy pocos y con recursos muy limitados. Eran un grupo de personas sin preparación, pero el Dios que les dio la encomienda los llenaría de un poder extraordinario. Jesús declaró: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu Santo los guiaría y prepararía para compartir el mensaje de la cruz con un poder que cambiaría la vida de muchos. Hechos 17:6 declara que estos primeros creyentes trastornaron el mundo entero. El apóstol Pablo agrega que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo, según Colosenses 1:23. Esta semana estudiaremos el papel del Espíritu Santo como fuente de poder para testificar por Cristo. Jesús y la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. La palabra griega para consolador es parakletos. Se refiere a alguien que viene junto a, con el propósito de ayudar. El Espíritu Santo acompaña a todos los creyentes y los capacita para testificar. Cuando testificamos de Jesús, no estamos solos. El Espíritu Santo está a nuestro lado para guiarnos. Él prepara los corazones de los incrédulos antes de que los conozcamos. Él pone las palabras y convence a quienes hablamos de Jesús. Según Juan 15:26 y 27 y Juan 16:8, el Espíritu Santo testifica de Jesús.
Su objetivo final es llevar a tantas almas a Jesús como sea posible. Nos convence a todos los creyentes de nuestra responsabilidad de testificar. Abre nuestros ojos para ver las posibilidades entre las personas que nos rodean y las hace receptivas al Evangelio. Jesús lo dijo claramente: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. En otras palabras, trabaja en los corazones para hacerlos conscientes de la necesidad que tienen de Dios y de arrepentirse. También convence al mundo de justicia. El Espíritu Santo no solo revela el pecado, sino además revela la justicia de Jesús en contraste con nuestra propia inmundicia. El Espíritu Santo señala lo malo que somos y revela cuán bueno, amable, compasivo y amoroso es Jesús. Entonces nos moldea a su imagen. Cuando testificamos, cooperamos con el Espíritu Santo para glorificar a Jesús. Bajo el poder del Espíritu Santo y su guía, testificamos del grandioso Cristo que ha transformado nuestra vida. Recordemos siempre que nosotros no podemos realizar la tarea de convertir a las personas, sino que solo el Espíritu Santo puede hacerlo. El poder del Espíritu Santo manifestado en la Iglesia. El libro de Hechos también es conocido como los Hechos del Espíritu Santo. Cubre una etapa de admirable testificación, proclamación del Evangelio y crecimiento de la Iglesia. Registra la historia de muchos creyentes consagrados, llenos del Espíritu Santo, que impactan al mundo con las enseñanzas de Cristo. La iglesia de esta etapa fue totalmente dependiente del Espíritu Santo y debido a eso lograron resultados milagrosos. Son el ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede lograr a través de hombres y mujeres consagrados a Él. La intención de Lucas al escribir el libro de Hechos es compartir con cada lector el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. No duda en usar números para medir la influencia del Espíritu en el primer siglo de historia de la iglesia. En Hechos 2:41, por ejemplo, destaca que 3,000 personas fueron bautizadas en un solo día, en un solo lugar. Igualmente en Hechos 4:4 habla de otros 5,000 y en Hechos 5:14 multitudes vienen al Señor y se bautizan. Ya sea que se trate de un solo individuo como Lidia, el carcelero de Filipos, una esclava poseída por un demonio o el eunuco etíope, Lucas registra la influencia y el convencimiento del Espíritu Santo en los corazones de muchas personas. Detrás de cada uno de los grandes corazón
de los grandes números, hay seres humanos que fueron cautivados por la muerte del Hijo de Dios. Todo fue el resultado de una obra personal que hizo crecer la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia creció rápidamente porque se crearon nuevas iglesias que continuaron trabajando en la testificación. ¡Qué ejemplo tan importante para nosotros! Nuestro enfoque principal debe ser la testificación. El libro de los Hechos nos relata la impresionante obra del Espíritu Santo en la primera etapa de la iglesia primitiva. A través de los creyentes, el Espíritu se manifestó y ellos testificaron de una forma admirable. Enfrentaron pruebas y grandes desafíos porque muchas personas eran hostiles al avance del Evangelio. El Espíritu Santo preparó los corazones de las personas en muchos lugares antes de que los creyentes llegaran a testificar. Abrió oportunidades nunca imaginadas y fortaleció sus palabras y sus acciones. En Hechos 7:55, 8:26, 11:15, 15:28 y 29 y 16:6 al 10, se registran sucesos extraordinarios como el de Esteban, que lleno del Espíritu Santo al momento de ser apedreado, vio el cielo abierto y a Cristo a la diestra del Padre. A Felipe siendo llevado por el Espíritu Santo hasta el carro del etíope. Cómo Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó a los gentiles. Cómo Judas y Silas fueron enviados para apoyar la obra de los apóstoles, y cómo en otro viaje los apóstoles fueron impedidos de llegar a Bitinia para que fueran a evangelizar Macedonia. La obra del Espíritu Santo en el primer siglo fue realmente asombrosa. El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y está activo en la iglesia hoy, listo para llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a cumplir la misión más importante del mundo: llevar a hombres y mujeres a los pies de Jesús y su verdad. El Espíritu está tan activo y trabajando como lo estuvo en la época de los apóstoles y la iglesia primitiva. El Espíritu Santo, la palabra y la testificación. La palabra de Dios inspiraba el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. El sermón de Pedro el día de Pentecostés se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pedro mencionó que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel, según Hechos 10:36, y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez
a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Y Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de la predicción mesiánica en Isaías 53. En cada caso, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios trabajaba a través de ella para cambiar vidas. Debido al Espíritu Santo, la palabra de Dios tiene poder vivificante. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma imagen de Dios, dice el libro La Educación en la página 126. La razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Al compartir la palabra de Dios con otros, el Espíritu Santo trabaja para cambiar sus vidas. El poder está en la palabra de Dios y no en la explicación humana. El libro de los Hechos revela a Dios obrando milagros en la vida humana a través de su Espíritu. Es un estudio del triunfo del Evangelio sobre los prejuicios culturales de ese tiempo. Transforma hábitos arraigados y enseña a toda la humanidad la gracia y la verdad de Cristo. El Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, pero no las deja ahí. En su presencia son cambiadas, su vida se transforma. Lee Hechos 16:11 y 23 al 34. Hechos 17:33 y 34 y Hechos 18:8. Se relatan casos como el de Lidia, empresaria judía, y el carcelero de Filipos, que era un funcionario romano de clase media. El Espíritu Santo alcanza a todo tipo de personas en la sociedad, hombres, mujeres, ricos, pobres, educados y sin educación. Hechos 17:34 se refiere a la conversión de Dionisio el Areópagita. Los areópagitas atenienses eran parte del tribunal legal de jueces que trataban los casos judiciales. Eran miembros prominentes y respetados de la sociedad griega. Gracias al poder del Espíritu Santo, el ministerio del apóstol Pablo llegó incluso al escalón superior de la sociedad. Crispo era el principal de la sinagoga judía, según Hechos 18:8. Era un líder religioso inmerso en el pensamiento judío del Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo cambió su vida. A medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su palabra con otros, el Espíritu Santo hace cosas notables en la vida de todo tipo de personas, sin importar sus antecedentes, cultura, educación y creencias. No podemos decidir quién puede o no ser alcanzado.
Nuestro trabajo es testificar a toda persona que Dios pone en nuestro camino. El Señor hará el resto. La muerte de Cristo fue para salvar a cada ser humano que existió o existirá alguna vez. Para reflexionar. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo en el proceso redentor. En todas nuestras actividades de testificación nos unimos a Él en su obra de salvar a las personas. Él convence los corazones, abre puertas de oportunidad. A través de su palabra ilumina las mentes y revela la verdad. Rompe los lazos de prejuicio que nos esclavizan. Triunfa sobre los prejuicios culturales que oscurecen nuestra visión de la verdad y nos libera de las cadenas de los malos hábitos que nos esclavizan. Cuando damos testimonio de Jesús, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él está ahí antes que nosotros, preparando los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Él está ahí con nosotros, moviéndose sobre las mentes mientras realizamos un acto de bondad. Compartimos nuestro testimonio, damos un estudio bíblico, regalamos una publicación llena de verdad o participamos en una campaña de evangelismo. Él continuará trabajando en el corazón del individuo mucho después de que nos vayamos, haciendo lo que sea necesario para llevar a esa persona al conocimiento de la salvación. Que Dios bendiga el estudio de su palabra en esta semana. Y sigamos cuidándonos, protegiéndonos, haciendo lo indicado para que pronto podamos nuevamente disfrutar de este estudio en nuestra iglesia. Lecciones de Escuela Sabática.